¿Cómo están, chicos? Buen día. Doctor, buen día. Buenos días, doctor. Buen día, buen día. A ver, voy a aceptar a quienes están entrando. ¿Hasta dónde hemos llegado la última clase, chicos? ¿Quién se acuerda? Esto de la técnica de la bisectriz, todo esto hemos hecho, ¿no ven? Sí, doctor. Inclusive... Creo que faltaba el último tema. Sí, este de aquí, de técnica de aleta de mordida, ¿no ven? Sí. Sí, bueno, vamos a ver si alguien más está entrando. Nada más. Bueno, entonces, siguiendo aquí con esta unidad, hablamos ahora acerca de la técnica de aleta de mordida. Como les había dicho anteriormente, la técnica de las radiografías periapicales es de las más utilizadas en odontología a lo largo de toda la carrera. Siempre van a pedir una periapical. Pero esta técnica de aleta de mordida o interproximal también, conocida con ese nombre, es como que la segunda más utilizada en odontología. Si bien no se utiliza con la frecuencia de las radiografías periapicales, también es bastante utilizada. Y esta técnica interproximal, en esta técnica con este método de radiografías, podemos observar a las coronas de los dientes superiores e inferiores, las áreas interproximales y crestas alveolares. Lo que habíamos dicho anteriormente, podemos observar las caras interproximales de tanto las piezas superiores e inferiores en una sola radiografía. Estas se utilizan en el sector posterior principalmente para poder detectar esas caries interproximales que no podemos observar a simple vista, ¿ya? Muchas veces se les va a presentar a algún paciente a consultorio y les va a decir, no me molesta, siento un mal olor cuando me paso el hilo dental, etcétera, etcétera. Y ustedes en la clínica a simple vista observan y no se observa absolutamente nada, ¿ya? Clínicamente no se puede ver nada. Entonces, para eso para ayudarnos, pedimos este tipo de radiografías interproximales o aleta de mordida, la cual nos va a poder confirmar el diagnóstico que nosotros tengamos, especialmente con estas caries interproximales. También podemos observar el nivel de la cresta alveolar y los depósitos de cálculos en áreas interproximales. Cuando nos referimos a cálculos, hablamos de sarro, tártaro, etcétera, etcétera. También nos va a servir para poder observar, como dice aquí, el nivel de la cresta alveolar, en caso de que haya algún tipo de reabsorción ósea, en qué nivel se encuentra. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la toma radiográfica en aleta de mordida? Vamos a colocar la película entre la lengua y los dientes, obviamente. Algo que tienen que entender ustedes muy bien. Siempre la película radiográfica va detrás de los dientes, ¿no ven? Entre la lengua y los dientes, con la esquina superior algo doblada para poder evitar de esta manera interferencias con el paladar al momento de ocluir. Por eso es que doblamos un poquito, manipulamos un poco nuestra película antes de colocarla en la boca para evitar molestias primeramente en el paciente y para evitar también que se doble nuestra película radiográfica. No se olviden que nosotros le vamos a hacer morder a nuestro paciente, ¿no ven? Vamos a pedir que muerda. Entonces, al morder nuestro paciente puede mover un poco, digamos, la película radiográfica.
Entonces, eso es lo que queremos evitar nosotros. Doblamos un poquito las puntas y recién le pedimos al paciente que muera. Los bordes superior e inferior deben quedar paralelos a las coronas de los dientes. Obviamente, para nosotros poder conseguir este tipo de radiografías, si se dan cuenta, están bien rectitas, ¿no ven? Entonces, tiene que ser los bordecitos superior e inferior deben quedar paralelos a las coronas de los dientes. Se debe sostener el posicionador o la lengüeta mientras el paciente va cerrando la boca. ¿Para qué? Para de esta manera poder evitar desplazamientos de nuestra película radiográfica. Se utiliza una angulación de más de 10 grados, una angulación vertical en este caso, ¿no ven? Una angulación vertical de más de 10 grados para compensar el ligero doblez superior y la inclinación de los dientes superiores. Entonces, en resumen aquí, miren, fíjense, estas imágenes que ven ustedes a la derecha son las películas que utilizamos nosotros para tomar una radiografía de aleta de mordida o interproximal. En la imagen superior, ustedes ven una película que ya viene preparada, o sea, hay algunas películas que ya vienen específicamente para aleta de mordida. Pero si se dan cuenta, no tiene mayor tecnología, digamos, ¿no? Entonces, esa aleta ustedes mismos se la pueden fabricar también. O también se puede utilizar con esos posicionadores, la imagen del medio. Esos posicionadores que ya hemos utilizado anteriormente para las radiografías periapicales, también los utilizamos, vienen algunos específicos para aletas de mordida o interproximales, en el cual es mucho más fácil, se nos facilita la toma radiográfica. Y en la imagen de abajo es como que un esquema de cómo debe ir la película, digamos, dentro de la boca, con su aleta de mordida, la cual el paciente va a ir cerrando poco a poco la boca. Por eso dice aquí, debemos sostener el posicionador o la aleta de mordida al momento de que el paciente vaya cerrando la boca para que no se nos mueva. Entonces, esa aleta o el posicionador nosotros lo vamos sujetando mientras el paciente va cerrando la boca. El rayo central incide de forma perpendicular a la arcada y a través de los contactos de los dientes. ¿Ya? Entonces, prácticamente, como dice aquí, el rayo central está posicionado en una angulación vertical de más de 10 grados. ¿No ve? En caso de que ustedes utilicen esa aleta de mordida y no utilicen el posicionador, porque si es el posicionador, ya saben, eliminamos totalmente las graduaciones y directamente apuntamos hacia el circulito que tiene el posicionador. Como consecuencia, los puntos de contacto pueden observarse, abiertos. De esta manera podemos observar la presencia de caries intercostal. Algo bien importante que tienen que tomar en cuenta ustedes. ¿Se acuerdan que hemos hablado anteriormente de las angulaciones verticales y horizontales? En este caso, en las aletas de mordida, en caso de que ustedes no utilicen posicionador, les vuelvo a repetir, el rayo central tiene que estar a una graduación de más de 10 grados, ¿no ven? O sea, va a estar mirando de arriba hacia abajo, apuntando nuestro tubo, ¿no ven? Y la angulación horizontal tiene que estar perfectamente apuntando hacia las caras vestibulares de las piezas posteriores. Porque si se dan cuenta, nosotros en estas interproximales, en una sola radiografía, obtenemos o podemos observar las caras proximales de los premolares y de los molares. Y para eso nuestra angulación horizontal debe estar totalmente hacia vestibular de estas piezas dentarias. ¿Por qué? Porque si nosotros lo ponemos un poquito más hacia mesial o un poquito más hacia distal o un poquito, si ustedes quieren, un poco hacia adelante o hacia atrás, nuestro tubo, entonces nuestras imágenes se van a poder observar eh, sobrepuestas, ¿ya? No es lo mismo. Y lo que nosotros queremos es que las caras interproximales se puedan observar con total libertad, como ven en la imagen de la izquierda especialmente y en la de la derecha también.
no se ven imágenes sobrepuestas, porque eso nos puede llevar a diagnósticos, a dar diagnósticos errados, ¿ya? Aquí está, fíjense, lo que hemos estado hablando en en los anteriores temas también. Fíjense el tubo de los rayos X en la imagen de la izquierda. Ahí nos indica el nivel de grado de angulación vertical que nosotros vamos a obtener. Entonces, fíjense, ahí tiene 0, tiene más 10, más 20, más 30, más 40. Y si lo dirigen hacia abajo, de abajo hacia arriba, es menos 10, menos 20. ¿Sí? Entonces, la angulación vertical indicada para este tipo de radiografías, esta técnica, es de más 10 grados. ¿Eh? O sea, de arriba hacia abajo. Como les muestro. Ahora, en la imagen de la derecha, nosotros vamos a pedir este tipo de radiografías interproximales en caso, obviamente, de que estén todas las piezas dentarias, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a pedir una interproximal si no tenemos molares, por ejemplo? Pero en algunos casos es necesario, como por ejemplo en el caso que se observa en el lado derecho de la imagen, se ve que el paciente tiene todas las piezas posteriores superiores, pero en el sector inferior no tiene los molares, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, ahí ustedes pueden utilizar de esta forma, porque lo que queremos es que nuestra radiografía nos salga rectita, ¿no ve? Y entonces podemos utilizar un rollo de algodón, lo pegamos a la aleta de mordida, fíjense cómo está en la imagen de ahí, y de esta manera nosotros podemos enrectar o paralelizar nuestra imagen a los bordes oclusales de nuestras piezas dentarias. Entonces obtenemos una interproximal en ausencia de piezas posteriores. Fíjense cómo podemos fabricarnos también con un pedazo de cartulina nosotros o con una cinta masking también podemos hacer también una interproximal. Fíjense, como ven en la imagen de la izquierda y arriba, no es necesario que nos compremos las películas radiográficas que vienen preparadas, porque la verdad es que no hay mucho tampoco en el mercado para poder comprar. Entonces nos fabricamos unos aditamentos, los cuales los pegamos o los insertamos dentro de nuestra película radiográfica. La película interproximal es la misma que se utiliza para las periapicales. Lo único que tiene su aletita de mordida. O también podemos utilizar, como ven ahí en la derecha, ese posicionador, el cual sostiene ya nuestra película radiográfica y le pedimos al paciente que de igual manera muerda. Si se fijan, tiene un círculo ahí en la parte anterior, el cual ya directamente eliminamos totalmente cualquier tipo de angulación, de estar midiendo, pidiéndole al paciente, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ya directamente apuntamos nuestro tubo a ese círculo que ustedes pueden ver ahí. Como ven en la imagen, también abajo de la izquierda, en un modelo, fíjense. De esa manera se apunta el tubo hacia el círculo que está sosteniendo el posicionador con la película radiográfica. Ahí está. En la imagen de la derecha, ¿qué significa eso? Que tomamos una radiografía interproximal del lado izquierdo y una radiografía interproximal del lado derecho. Nada más. En muy pocas ocasiones se piden radiografías interproximales del sector anterior. ¿Eso por qué? Porque clínicamente, tranquilamente podemos observar y detectar nosotros cualquier caries a nivel de los incisivos, centrales, laterales o caninos. A diferencia de los premolares y los molares que muchas veces no se pueden detectar clínicamente. Entonces, para eso pedimos una interproximal. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca de este tema? Creo que no, doctor. Fácil, sencillo, ¿no ven? Entonces, nos faltaría un tema más para esta unidad. A ver, estamos hablando acerca de las técnicas radiográficas intraorales, ¿no ven? Entonces, dentro de estas intraorales, como ya les había dicho anteriormente, tenemos estas tres radiografías. La periapical, la de aleta de mordida o interproximal
Y tenemos esta de aquí, que es la técnica oclusal, que es una radiografía de mayor tamaño, ¿ya? Que se utiliza en ciertas ocasiones también. Las tres son bastante utilizadas. Obviamente, como les había dicho hace rato, la que más utilizamos es la periapical. Después utilizamos la interproximal y esta oclusal, que también nos es útil en bastantes ocasiones en el trabajo. Esta técnica oclusal es una técnica radiográfica, la cual vamos a utilizar ¿para qué? Para complementar, es un complemento a una radiografía periapical o interproximal. ¿Esto para qué? Para poder observar áreas muchísimo más grandes. En caso de que especialmente nosotros tengamos, por ejemplo, un canino retenido, que pasa muchas veces, un canino retenido con una periapical, vamos a poder observar el canino. Pero eh, dependiendo de la angulación, nosotros, en caso de que tengamos que extraerlo, por ejemplo, ya una periapical no nos va a ser útil porque no vamos a saber a qué nivel, en qué parte del paladar se encuentra, por ejemplo. Entonces, para eso, es como que un complemento a estas radiografías periapicales o interproximales también, sacamos una oclusal, ya sea del sector superior o inferior, como vemos aquí en la imagen. Vamos a poder radiografiar también el área de interés, pero en un plano muchísimo mayor, una radiografía mucho más grande, o cuando el paciente no está en condiciones de abrir la boca para poder posicionar una radiografía periapical. Esto también se nos presenta en algunas situaciones. Cuando nuestro paciente se mueve demasiado, no puede sostener la radiografía o carecemos nosotros de los posicionadores que nos pueden ayudar a tomar estas radiografías periapicales, podemos pedir también una radiografía oclusal o en caso, por ejemplo, de que tengamos molares retenidos, nuestros terceros molares retenidos, por ejemplo, y no podamos conseguir nosotros radiografiar el sector posterior, digamos, porque como ustedes saben, los retenidos están muy atrás. Tenemos esas técnicas de tomar radiografías de terceros molares o molas del juicio, pero muchas veces no conseguimos, ¿no? O sea, por cuestión de práctica o estamos utilizando una técnica inadecuada. Entonces, en esos casos, tomamos una oclusal superior, por ejemplo, y listo. Observamos ahí nuestros terceros molares retenidos. ¿Ver? ¿Cuál es el propósito en sí de este tipo de radiografías o de esta técnica oclusal? Las radiografías oclusales tienen la finalidad primeramente de ¿qué? De localizar dientes supernumerarios, no erupcionados o impactados, principalmente caninos y terceros molares, justamente lo que les estaba hablando hace un momento, porque se nos presenta muchas veces. Los supernumerarios, por ejemplo, tenemos entre los laterales, ¿no ve? O entre el incisivo también hay un supernumerario que tiene su nombre específico, o entre caninos, también caninos retenidos, por ejemplo, que muchas veces no erupcionan. Entonces, especialmente en el paladar, ¿no ves? Se encuentran retenidos estos caninos. Entonces, para eso utilizamos esta técnica oclusal superior. También nos va a servir para poder observar raíces fracturadas de dientes eh, extraídos, por ejemplo, en caso de que nosotros hayamos retirado hayamos realizado algún tipo de exodoncia y que se nos haya fracturado el ápice, por ejemplo, o el tercio apical de nuestra raíz. Entonces, tomamos una radiografía para poder observar esas raíces fracturadas. Cuerpos extraños en el maxilar superior e inferior. Claramente vamos a poder observar todo el maxilar superior y toda la mandíbula en este tipo de radiografías. Entonces, esta es la radiografía ideal para observar cuerpos extraños. Como también vamos a poder evaluar con este tipo de radiografías quistes, tumores o neoplasias malignas. Cualquier tipo de tumor lo vamos a poder observar en este tipo de radiografías. Los límites del seno maxilar también se pueden observar. Fracturas de ambos maxilares. Esta es bien utilizada, esta radiografía, en caso de, juntamente con otras radiografías extraorales, obviamente, que son más detalladas,
En caso de fracturas de los maxilares, también nos sirve demasiado este tipo de radiografías. Además de coadyuvar en el examen de pacientes con trismo, ¿ya? Para todo eso nos sirve, esos son los propósitos de esta radiografía. ¿Y cómo la vamos a tomar? Es diferente la posición, no ponemos a nuestro paciente ni en posición 1, ni en 2, ni en 3. Tiene su posición, digamos, específica para tomar este tipo de radiografías. Lo primero que vamos a hacer es acomodar la cabeza, donde el plano sagital quede perpendicular y el oclusal paralelo al piso. ¿Cuál es el plano sagital? La línea media, ¿no ven? Ese tiene que quedar perpendicular, es decir, nuestro paciente tiene que estar bien sentadito, recto. Y el plano oclusal tiene que estar paralelo al piso. Fíjense cómo está nuestro paciente ahí en la fotografía. Colocar la película con el lado del tubo hacia el maxilar superior. Igual que las radiografías periapicales, estas radiografías oclusales tienen igual un lado activo y un lado que no nos sirve para nada, que es el lado de la etiqueta. ¿Ven? Entonces, para el maxilar superior, el punto de relieve, es decir, la parte activa va a estar mirando hacia el tubo, hacia la parte superior. Entonces, el punto en relieve debe estar hacia el haz de los rayos X. Tiene también un puntito de referencia. Entonces, ese tiene que estar mirando hacia los rayos X, hacia el punto, hacia el tubo, perdón, de los rayos X. Y el borde posterior tiene que estar en contacto con las ramas mandibulares, es decir, con la mandíbula. El paciente va a estabilizar el paquete radiográfico al ocluir suavemente. Así, de esta manera nosotros obtenemos esta radiografía oclusal superior. El paciente tiene que morder. No es que va a sostener con la mano, ni no hay tampoco ningún tipo de posicionador que nos ayude a tomar una radiografía oclusal superior o inferior, igual lo mismo. Las oclusales se obtiene mientras el paciente está mordiendo la película o el paquete radiográfico. Fíjense ahí en la imagen, tenemos dos caninos retenidos. ¿No ven? Entonces, para este tipo de diagnósticos nos sirve esta radiografía. Pero nosotros no solamente tomamos de forma recta nuestra radiografía oclusal, a veces lo movemos un poquito, como por ejemplo esta proyección transversal, que es la más utilizada, la que nosotros tomamos siempre, ¿ven? En la cual vamos a poder observar primeramente qué reparos anatómicos observamos en esta radiografía. Vamos a poder ver la apófisis cigomática, fíjense, la apófisis cigomática. Conductos nasolacrimales, también se pueden observar esos conductos. También vemos el tabique nasal. Podemos tomar una radiografía observando desde segundo molar a segundo molar, ¿ya? Y para esto posicionamos nuestro tubo con una angulación positiva de más 65 grados. Fíjense, bien paradito el tubo, mirando de arriba hacia abajo. ¿Ven? Nuestro paciente está sentado recto y fíjense hacia dónde estamos apuntando nosotros nuestro tubo. Tenemos como punto de incidencia el puente de la nariz y por debajo del nasion, que es la sutura frontonasal. Entonces, nuestro tubo con este punto de incidencia, ¿qué son los puntos de incidencia? Les vuelvo a repetir, los puntos de incidencia son esos lugares o esas zonas hacia donde nosotros vamos a apuntar nuestro tubo de rayos X para tomar nuestra radiografía. Entonces, nuestro punto de incidencia va a ser el puente de la nariz, fíjense. ¿Hacia dónde está apuntando? Hacia el puente de la nariz, por debajo del nacio, que es la sutura frontonasal. Fíjense. Pero como les decía hace un momento, también tenemos ciertas variaciones en este tipo de radiografías oclusales. Y una de esas es una proyección lateral, ya sea de izquierda o de derecha.
Porque muchas veces no queremos tomar toda la arcada, digamos, superior. Queremos solamente un ladito. Entonces podemos también tomar ese tipo de radiografías del cuadrante derecho, por ejemplo, ¿no ven? Entonces, como dice aquí, vamos a tomar la radiografía oclusal, pero del cuadrante del reborde alveolar del maxilar superior, ya sea un cuadrante izquierdo o el cuadrante derecho. Vamos a poder observar la tuberosidad y también la apófisis cigomática superpuesta a las raíces de los molares, porque la apófisis cigomática o el hueso cigomático está por encima, fíjense, de esas piezas de ese lado. ¿Qué vamos a poder observar en este tipo de radiografías tomando solamente un cuadrante? Vamos a poder observar desde el incisivo lateral hasta el tercer molar solamente de un lado, ya sea izquierdo o derecho. El borde lateral de la película debe estar paralelo a las superficies vestibulares. Y la angulación que vamos a utilizar es de más 60 grados. Como punto de referencia tenemos hacia dónde vamos a apuntar nosotros nuestro tubo. Es 2 centímetros por debajo del ángulo externo del ojo, fíjense. Ya no apuntamos hacia la nariz, ¿no ve? Como anterior, sino que estamos como que más o menos, estos son puntos de referencia, no tiene que ser exacto tampoco. Unos 2 centímetros por debajo del ángulo externo del ojo. Y las radiografías oclusales se observan de esa manera, fíjense. Nuestro paciente igual está mordiendo, pero la ponemos más a un ladito nuestra película oclusal. En niños también podemos tomar este tipo de radiografías oclusales. En niños ya de mayor tamaño, tal vez, podemos utilizar estas películas convencionales oclusales, o bien podemos utilizar en niños muy pequeños para ver, fíjense como ven ahí en la radiografía, dónde se encuentran las piezas permanentes que van a erupcionar, por ejemplo. Podemos utilizar, como su boquita es más pequeña, las mismas radiografías periapicales y las ponemos de esta manera, fíjense. Y tomamos una oclusal. ¿No ven? Se emplea en niños pequeños y es igual que la proyección transversal. Superior con la única diferencia que se utiliza una película estándar. Como les decía hace un momento, una periapical pueden utilizar. La angulación es la misma, de más 65 grados. Y el punto de incidencia es el puente de la nariz debajo del punto nasal. El mismo, lo mismo. Lo único que cambia en pacientes pediátricos, como les digo, es el tamaño de la película. Que vamos, en vez de utilizar una película oclusal, así, son grandotas, utilizamos una periápica. Para el maxilar inferior o para la mandíbula, colocamos la película en la boca con el lado de exposición hacia el maxilar inferior, es decir, hacia el otro lado. ¿Ven? El punto de relieve debe estar hacia el haz de rayos X y el borde posterior en contacto con las ramas mandibulares. La sujeción de la película, de igual manera como superior, va a ser por medio de oclusión. Le pedimos a nuestro paciente que muerda suavemente. Si muerde muy fuerte, se va a doblar nuestra película, ¿no ve? Entonces, nuestro paciente debe morder suavemente. Y lo vamos a posicionar de esta manera. Fíjense, esta es la proyección transversal que llamamos también, ¿no ven? Que es la posición que más utilizamos. Fíjense, nuestro paciente está mordiendo nuestra película oclusal y está mirando hacia el techo. Esta también es conocida como topográfica. Vamos a poder observar de esta manera los tejidos blandos del piso de la boca, obviamente. Las placas corticales vestibular y lingual del maxilar inferior. También vamos a poder radiografiar con esta técnica desde el segundo molar hasta el segundo molar del otro extremo. El paciente se debe sentar de forma recta, reclina un poquito la cabeza hacia atrás. Aquí sí utilizamos la posición 3 que habíamos hablado anteriormente en
en las periapicales, ¿no ven? La posición 3, bien, prácticamente echado nuestro paciente. Y el rayo central debe estar dirigido hacia la línea media, justamente al centro de nuestro paciente. 3 centímetros por debajo del mentón, como ven en la imagen. Y perpendicularmente a la película. ¿Ya? De esta manera lo sentamos en nuestro paciente. Y de igual manera, como habíamos hecho en el maxilar superior, igual en el maxilar inferior o mandíbula, igual tenemos su proyección lateral, en caso de que no querramos sacar toda la arcada, ¿eh? Vamos a poder observar igual el tejido blando de la mitad del suelo de la boca, las placas corticales vestibular y lingual, que sostienen a las piezas dentarias, ¿no? Dientes, vamos a poder, ¿qué piezas dentarias vamos a poder observar? Desde el incisivo lateral de un lado hasta el tercer molar del otro lado, ¿ya? Otro lado. El paciente está reclinado en posición 3. El borde lateral de la película debe estar paralelo a las superficies vestibulares de los dientes posteriores y debemos dirigir el rayo central de forma perpendicular al centro de la película. 3 centímetros por debajo de la punta del mentón. ¿Está? Es decir, estamos un poquito más atrás, hacia un lado, ¿no ven? Ya no estamos dirigiendo nuestro haz de rayos X hacia el centro del mentón, sino que estamos 3 centímetros por detrás, por debajo de la punta del mentón. Y 3 centímetros lateral de la línea media o sagital. ¿Ven? Fíjense en la imagen de la derecha, por ejemplo. Estamos observando una clara fractura, fíjense. Una fractura mandibular. Entonces, para esto es demasiado útil nuestra radiografía oclusal. ¿Alguna pregunta acerca de ese tema de radiografías oclusales? No, doctor. Todo esto lo vamos a ir viendo y lo van a ir entendiendo ustedes mucho mejor. Van a ver que no es tan difícil en la parte práctica, ¿ya? De lo cual les voy a hablar en un ratito más. Y bueno, como último tenemos este quinto tema que son las técnicas de localización. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de técnicas de localización? La radiografía dental es una imagen bidimensional de un objeto tridimensional radiografiado. Es decir, que nosotros tomamos una radiografía, pero obtenemos simplemente una imagen en 2 dimensiones, ¿ya? En 2 dimensiones. Pero lamentablemente nuestros dientes, nuestra boca, nuestra cabeza, todo, no es en 2 dimensiones. Nosotros estamos en 3 dimensiones, ¿no ven? Tenemos profundidad, tenemos lateralidad, etcétera, etcétera. Entonces, permite observar el objeto solamente en 2 sentidos, superior y anteroposterior. Nada más. De esta manera nosotros podemos observar nuestras radiografías. Solamente en 2 sentidos. De arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Pero sin embargo, la profundidad del objeto, vestíbulo lingual o vestíbulo palatino, no puede ser examinada en una sola radiografía. Muchas veces necesitamos más radiografías y en diferentes posiciones para poder observar nosotros la profundidad o, si quieren llamarlo así, la anchura también de nuestros dientes. Las técnicas de localización nos sirven para obtener esa imagen tridimensional del objeto. Y para esto existen 2 métodos. La técnica del ángulo recto o de sección transversal y la técnica de desviación del tubo o conocida comúnmente como técnica de Clark. ¿Cuáles son los propósitos de estas técnicas? Podemos decir que son métodos que nos ayudan a determinar la localización de ¿qué? De dientes impactados o retenidos, cuerpos extraños, dientes no erupcionados, posiciones radiculares, principalmente para eso.
Ya van a ver por qué. Posiciones radiculares, posición de conductos radiculares, raíces retenidas, agujas e instrumentos rotos en el interior de cualquier pieza dentaria o maxilar y fracturas maxilares. Entonces vamos a hablar de estas dos técnicas para que me entiendan ustedes mucho mejor. La técnica del ángulo recto, ¿ya? ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en tomar una radiografía periapical convencional, una radiografía normal. Esta radiografía nos permite observar también el objeto en relación supero-inferior y antero-posterior. Después de que hemos tomado una radiografía periapical, la normal que ustedes conocen, tomamos una radiografía oclusal, ¿ya? Y se comparan ambas radiografías para poder finalmente localizar la posición del objeto extraño en sus 3 dimensiones. Como les había dicho hace un momento cuando estábamos hablando acerca de las radiografías oclusales, les había dicho que esas radiografías oclusales vienen a veces como complemento de una radiografía periapical. Y este es el caso, ¿ya? Tomamos primero una periapical, chum, tomamos y vemos algo medio extraño, un objeto extraño, por ejemplo, como el que ven ustedes en la imagen. A pesar de que esa no es una radiografía periapical, pero estamos detectando algo, un cuerpo extraño, fíjense, a nivel del segundo premolar inferior izquierdo, o derecho, perdón. ¿No ve? Entonces, vemos y no sabemos nosotros, porque nuestra radiografía periapical es bidimensional, va a ir de adelante hacia atrás, nada más, de vestibular hacia lingual. Entonces, nosotros no sabemos si ese objeto extraño se encuentra a nivel de nuestra pieza dental en el ápice o si se encuentra en la mandíbula. Entonces, para eso, para confirmar nuestro diagnóstico, tomamos una radiografía oclusal. Y al final de cuentas nos damos cuenta de que ese objeto extraño no se encontraba a nivel de nuestra pieza dentaria. Se encontraba en la mandíbula, fíjense, en tejido blando inclusive. ¿Ven? Entonces esa es la técnica del ángulo recto. Tomamos 2 radiografías, pero en diferentes angulaciones, las cuales las vamos a comparar para poder observar nuestra pieza dentaria, nuestro objeto que queremos radiografiar en 3 dimensiones, si quieren llamarlas. Y la otra técnica, que esta sí es bastante utilizada especialmente por los endodoncistas o los odontólogos que hacen bastante tratamiento de conducto. Y para eso les voy a hablar ahorita. Desconéctense porque ya tenemos 1 minuto. Desconéctense y vuelvan a conectarse al mismo link que utilizamos siempre, ¿ya? Vuelvan a conectarse ahorita mismo.